estructuras químicas. Y ahí tenemos los alcaloides sesquiterpenos que mayormente le encuentras en las flores de las orquídeas. Estas flores a veces un poco son escasas, son caras encima de, son plantas ornamentales, ¿no? Pero a veces es difícil de cuidarla porque no crecen en tierra, crecen en musgo, ¿no? Entonces, estas orquídeas asiáticas que se llama el Dendrobium nobile, estas se utilizan como analgésicos, hipotensores y también se utilizan, por ejemplo, para infecciones dermatológicas, pero se utiliza otro tipo que es el Nuphar luteum. Ahí, ¿de qué parte lo utilizamos? Por ejemplo, de la raíz. Esta flor que estás viendo abajo, eso se ve, es una planta acuática, ¿no? Más adelante te voy a mostrar. Por ejemplo, acá en el Parque Las Leyendas, si tú te vas a estos pequeños lagos que tienen ahí, hay una planta que cubre el agua y florece de vez en cuando. Este tiene un alcaloide, se usa, la flor lo utilizan para infecciones dermatológicas y otro también se puede utilizar sedante y con la flor como digo, lo secan, lo trituran y lo inhalan y es afrodisíaco. Entonces, estos alcaloides sesquiterpenos, los más conocidos, por ejemplo, tenemos, si vamos a hablar de las orquídeas, se llama la dendrovina. La dendrovina se caracteriza porque sí, tiene unos grupos, exceso de hidrógenos. Entonces, es una molécula muy, como les decía, muy inestable, que lo hemos hablado hace un momento. Ahora, la difamina, aparte que es para infecciones, sedante y afrodisíaco, se caracteriza porque tiene un anillo lactónico allí en la posición alfa y tiene 2 hidrógenos en la posición beta. Entonces, es la que también le da no hace que se pímere este alcaloide. Y ahí tenemos, ¿no? Los alcaloides derivados de los metabolismos terpénicos. Son flores que lo encuentras decía, son plantas acuíferas, les gusta el agua. ¿Y qué alcaloide vas a hablar? Monos, esquiterpenos, especialmente las en este caso nenúferas, evómino también, alcaloides diterpenos, tenemos el acónito y otros en familias en las ranunculuaceae, por ejemplo. Los alcaloides triterpenos, la que más conocemos, por ejemplo, el alcaloide de las patatas, del veratro, las que más usamos, ¿no? Y ahí tenemos los alcaloides derivados del metabolismo terpénicos. Estos alcaloides mayormente son igual, como les decía hace un momento, son de estas flores que lo podemos aprovechar. Son tipo de alcaloides monos, esquiterpenos, diterpenos y esteroidales. Les decía, el que más conocemos, por ejemplo, es el veratro y el patato y otros alcaloides que lo encontramos, el acónito, el nenúfares. Y ahí te decía, mira, el Nelumbo nucífero, este alcaloide, esta planta es acuática, está sobre del agua, ¿no? Y florece, no solamente es de color amarillo, sino también tiene color rojo, diversos colores, color violeta, ¿no? Como están viendo aquí abajo, ¿no? Entonces, aparte que se aprovecha la flor como alucinógeno, somnífero, se aprovecha la raíz también. Tanto las flores como los rizomas se aprovechan ahí. Y como qué efecto también tiene, efecto sedante, es muy suave en dosis adecuadas. Pero si quieres en dosis altas, son alucinógenos, te decía, lo deshidratas, lo inhalan. Esa es la manera que lo hacen ellos. Y ahí tenemos la nuciferina, tiene una acción asociada mayormente a los receptores bloqueantes de la dopamina, es decir, actúa a nivel de los neurotransmisores. Una vez que bloquea el receptor de la dopamina, induce a la sedación, hipotermia y gnosis. Entonces hay que tener cuidado con la nuciferina. Ahora, esta nuciferina
¿Qué es lo que va a hacer ahí? Lo que va a hacer es que su estructura química lo encontramos con muchos grupos oxígenos listos para quizás grupos carbonilos para captar otros hidrógenos. Le decía al inicio, ¿no? Si hay exceso de hidrógenos, pues se hidroliza la molécula y puede tener efectos colaterales. O también puede dejar la inestabilidad como alcaloides, ¿no? Y otro tenemos la apomorfina, que la apomorfina en sí, con ese nombre, por el grupo metiles y grupos hidroxilos en el anillo, no tiene actividad analgésica, ¿no? Mayormente tiene actividad emética. Se utiliza la apomorfina, se utiliza para enfermedades del Parkinson. Y otro de ellos tenemos la norluciferina, que también lo encontramos ahí. Se caracteriza porque tiene, sí, tiene grupos aminos, tiene dobles enlaces, pero también se encuentra, son alucinógenos. Que ya hay Loctus extractus en estos alucinógenos, sí, y en la industria también lo utilizan como sedantes en concentraciones bajas. Bien. Tenemos los alcaloides diterpénicos, plantas perennes a nivel herbáceas que son nativos en este caso del hemisferio norte, pero acá en Perú la tenemos e incluso hay que lo utilizan como plantas ornamentales porque es un color muy bonito, colores un morado muy resaltado, ¿no? Em, son como sus hojas como si tuvieran mucha pelusa. Son alargadas, pecioladas, son azules, púrpuras, blancas, amarillas, rosadas, ¿no? Diversos. ¿Y qué principio, qué metabolito vamos a sintetizar de estas plantas, de las alcaloides diterpénicos? Tenemos la aconitina. Ven ustedes, la estructura de la aconitina tiene muchos grupos metoxis, ¿no? Y aparte que están unidos por grupos de hidrógenos, puentes de hidrógenos en las posiciones alfa. Bien, otro, ahí tenemos los alcaloides de los principios tóxicos, ya aquí entramos a los alcaloides tóxicos, encontramos la más conocida, la napelina. También la aconina, por ejemplo, ¿no? La metilicaconina. También son alcaloides altamente tóxicos hasta que te puede acarrear la muerte. ¿Y por qué son tóxicos estos alcaloides? ¿Qué es lo que pasa? La complejidad de sus anillos, ¿no? Otro de ellos son los grupos que te decía, los grupos metoxis, exceso de grupos de hidroxilos. Aparte, te voy a indicar, acá ustedes ven como tipo un triángulo, no sé si lo están viendo. Esta partecita de acá, esto es el que le da la toxicidad, que son altamente tóxicos. E incluso en otra literatura lo dice que esta parte de acá también es la que le da la toxicidad, pero es menos que esto. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Y ahí tenemos, ¿no? Lo que acabamos de ver, podemos aprovechar, por ejemplo, de las flores derivados de los diterpenos, podemos aprovechar las hojas, las flores, los rizomas también, que la tenemos acá, ¿no? En la raíz se ha extraído muchos alcaloides, como les decía al inicio, extracciones con alcoholes tárticos. Luego lo alcalinizamos, lo adicionamos, en este caso solventes orgánicos, y lo analizamos a cromatografía de capa fina con tintura de acónito. Y luego se trabaja con dos métodos, uno de ellos silica gel. Son capas, ¿no? Igual se trabaja volumen a volumen con los reactivos, en este caso isopropanolol, metanol o amoníaco. Y luego vamos a revelarlo, o sea, es a separarlo. ¿Con qué lo vamos a revelar? Con yodo a 0,1 normal en etanol. Y luego vamos a determinar la toxicidad. ¿En dónde? En animales, en ratones, ¿no? Y ahí vamos a valorar cuánto de alcaloides hemos encontrado en estas plantas, especialmente en el rizoma.
¿Qué lo que va a hacer cuando ustedes la administren, por ejemplo, a un ratón? Va a ocasionar parálisis de las terminaciones nerviosas. A eso se le llama neurotoxicidad, es decir, a nivel neuronal. Eso es lo que se ocasiona. Después encontramos otros alcaloides esteroideos que se lo vamos a hacer la práctica la próxima semana que viene. Van a llevar berenjena. Entonces tenemos ahí los pregnanos, los cicloasterenoles, por ejemplo, los alcaloides esteroidínicos y los que más conocemos, las solanáceas, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Solanium melongena. Esta Solanium, que es la berenjena, aparte que tiene pigmento, tiene antioxidantes, también tiene alcaloides, ¿no? Y mira su estructura química abajo, decíamos. Por ejemplo, nosotros no podemos comer la berenjena cruda porque es altamente tóxico. Para eliminar esa toxicidad, esa complejidad de estos grupos hidroxilos, grupos metoxis, el anillo que sea un poco como un triángulo, se tiene que someter a calor, a temperaturas no altas que digamos, ¿no? Mayormente la fríes o la hierves a la berenjena, ¿no? Y la comes en tortilla, en los diversos tipos de nutrición que la usamos la berenjena. Hay otros alcaloides diterpénicos, especialmente derivados, por ejemplo, de las ranunculáceas o también se llama la garría. La garría son frecuentes de las familias rosáceas, que se aprovecha del fruto, como ustedes lo ven, una cosa roquita, que es de la Acucuba japónica. Esta planta, ¿qué es lo que vamos a identificar? Mayormente el alcaloide que se llama el caurano. El caurano es una molécula tricíclica, como ven ustedes, ¿no? Cuenta con 20 carbonos en su estructura química y por lo pronto el que le da quizás la toxicidad o bueno, en este caso la estabilidad de esta molécula es los hidrógenos que están internos en el ciclo, en el carbón, perdón, en el ciclo 3. Y ahí encontramos, ¿no? Esta es la plantita, que le decíamos uno de ellos, aprovechamos de los frutos. Y que eso, no es que no solamente acá este alcaloide diterpénico solamente va a tener en este caso el caurano, tiene diversos alcaloides, como ven ustedes, el atisano, el heteroatisano y el aconano, ¿no? Pero a medida que se van descubriendo, estos alcaloides se han ido descartando, es decir, se han ido sintetizando a través de ciertas enzimas, ¿no? Para que lo vuelvas a la molécula menos agresiva, menos tóxica, ¿no? Entonces la tenemos, por ejemplo, en el otro teníamos con 20 carbonos, luego se han ido perdiendo, ahora tengo 17. Y así vamos a ir quizás desprendiendo ciertos carbonos para que no se complique la molécula y sea tóxico. Y ahí tenemos los géneros, decía, otro de las plantas que mucho la conocemos, que son las ranulaceas, especialmente del género Aconitum delphinium. Esta estructura que ustedes la están viendo ahí tiene dos funciones. Una es que si yo a esa estructura química, incluso que tengo como un triángulo, lo decía hace un momento, que están con puentes de nitrógeno en la posición alfa, si yo acá la retiro, este grupo que está en círculo acá, ¿no? En este caso, un carbonilo y un metil, lo retiro, se me va a llamar solamente aconina, ¿no? Pero si yo lo dejo esto acá y le agrego este grupo de acá, de este anillo bencénico más un grupo carboxilo, se va a llamar, en este caso, aconina y lo otro es aconitina. Entonces, la gran diferencia que encontramos de estas estructuras químicas que lo estamos viendo. Y estas plantas ustedes lo han visto por los jardines. Son unas como tipo la flor de la alfalfa casi. Bien,
Y ahí tenemos, ¿de qué parte lo aprovechamos? Yo le decía de la raíz, del rizoma, igual con cromatografía de capa fina, ¿no? Con tintura cónica, se agrega solventes orgánicos, el más conocido es el éter. Se trabaja volumen a volumen, yo le decía, con el isopropanolol, metanol, el amoníaco. Se trabaja para las placas reveladoras, yodo al 0,1 normal en alcohol. Y se trabaja en animales. Entonces ahí podemos ver la parálisis neurotóxica a nivel neuronal. Bien. Entonces, ahí tenemos las plantas que ustedes pueden verlo, como les decía, pueden buscarlo en el jardín y pueden llevarlo para la práctica. Yo he pedido 3, me parece, para 3, para 4 prácticas vamos a hacer. Lo que pasa es que la práctica 1 es de bioseguridad. Las otras 3 lo vamos a hacer la parte de identificación de alcaloides. Entonces pueden llevar ustedes esta planta, no es que yo haya pedido y eso lo tengo que hacer. Podemos identificar otros alcaloides también. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, la planta ornamental conocida como espuela de caballero o pie de alondra, se llama, ¿no? Es potencialmente tóxica. No se puede inhalar, tampoco se puede, pues, masticar o en infusión, ¿no? Porque como le decía hace un momento, la que es altamente tóxica, la que le da es este punto de acá. Acá lo tenemos la mitad nomás, pero está para la parte de atrás. Y ahí lo tenemos, ¿no? La complejidad de estas moléculas. Bien, y ahí tenemos alcaloides triterpenos, que son muy raros, pero sí lo encontramos, ¿no? Se usa como sedante, relajación del músculo, por ejemplo. ¿De qué familia? La dafnifilina, otros de ellos tenemos la dafmacrina, lo encontramos ahí. Entonces, este prototipo nosotros podemos agregar tanto en la R1, R2, R3, R4, R5, podemos agregar grupos funcionales, que a partir de ello ya tiene otra actividad de estos alcaloides, ¿no? A nivel quizás del sistema nervioso, a nivel de las catecolaminas, esto la tenemos ahí. Y ahí tenemos los alcaloides esteroidínicos. Estos esteroídicos son las llamadas más conocidos, los alcaloides, tenemos la chaconina, la solazonina. ¿Por qué se caracterizan desde el punto de vista químico? Es que en sus moléculas tienen glucosa, ¿no? Por ejemplo, la chaconina tiene glucosa. Igual la solazonina. Aparte la solazonina, que igual como la chaconina, tiene un anillo peridrofenantreno. Entonces, es la característica que le va a dar a estos alcaloides. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, dentro del grupo encontramos diversas familias, ¿no? Especialmente el Buxus, por ejemplo, la familia Boxaceas, la Liniaceas, Saponaceas, Solanaceas, ¿no? Son tipos de alcaloides, el Solanum, los Dulcumara, por ejemplo, encontramos. Bien, y ahí vamos a hablar, porque te decía que en sus estructuras químicas tienen glucosa. Por ejemplo, el Solanum es el tomate que comemos, el tomate. Pero, ¿y por qué encontramos el alcaloide ahí? Porque el alcaloide está presente cuando el tomate está verde. Cuando ya está maduro, pues ya es comestible. Incluso no sé si cuando lo muelen el tomate y es dulce, porque tiene glucosa, tiene moléculas de glucosa, ¿no? Y hay el Solanum nigrum, por ejemplo, el Solanum pseudocapizum también, son de tipo de frutos. Como ves tú, hay la característica de estos alcaloides. Otro tenemos, por ejemplo, las saponíceas, tenemos la conicina, que otro la lineaceas, el veratro, otro, por ejemplo, vamos a ver las solanaceas,
tenemos la hierba de la mora, la dulcamora, la patata también, Solanium tuberculus. Bien, entonces mira, esas plantas tú lo has visto por los jardines, que se llama la dulcamara. Es una planta herbácea perenne, mayormente de 4 metros de altura, ¿no? Sus hojas pueden medir de 4 a 12 centímetros de largo en punta, son como flechas. Entonces, sus flores son muy como color púrpura. Bien, perdón. Son estambres algunos amarillos, sus bayas son muy color rojo ovoide, mayormente es venosa es muy venenosa para el ser humano y para los animales. Por eso es que estas plantas no, está ahí, no, nadie la usa, nadie lo consume, ¿no? La puedes encontrar en nuestro Perú, ahí, ¿no? Es como, alguien decía, es como una mala hierba, por eso es una hierba invasora, ¿no? Ahí por ahí crece, no es que tú la siembres. Y ahí tenemos la solandina, otras tenemos las glucoalcaloides solanina. Como decía, es muy tóxico en pequeñas cantidades. Sé que es decir, su toxicidad es alta. ¿Y qué es lo que hace? Van a inhibir la acetilcolinesterasa. Entonces, ese es lo que es su ingesta y producción de los colinérgicos. Y que lo que se caracteriza por su estructura química mayormente es que sí, tiene el anillo peridofenantreno, también tiene los grupos metiles en la posición beta y también el glucoalcaloide, la solanina, tienen, por ejemplo, en la posición cis, trans, y tiene dentro de ellos la D-galactina, la R, por ejemplo, son la D-glucosa, ¿no? Son carbohidratos incluso. Y ahí tenemos el fruto, la hierba mora, que cuando en la práctica, por ejemplo, se les está pidiendo, ¿no? También se puede llamar hierba mora. Este Solanium nigrum. Aparte de ello, son tallos ramificados, la inflorescencia son pseudoculadadas, pero no axilares, flores color blanca, em, frutos cuando son maduros, son negros, muy brillantes, y sus semillas son muy comprimidas, son de color beige o anaranjados. Y ahí tenemos la chaconina o la solazonina. Entonces, es lo que, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una papa. ¿Pero qué? ¿En la papa encontramos los alcaloides? Sí, pero no es que en la papa que estás consumiendo y que estoy comiendo alcaloides en la papa, yo tenía entendido que la papa tenía carbohidratos, tenía almidón y que estoy consumiendo alcaloides. No, ahora te lo voy a explicar, ¿no? Sabes que las papas son plantas herbáceas, son perennes, el fruto pues de tubérculos, ¿no? Son hojas opuestas, a veces sus flores son color blanco, morado, depende de qué tipo de papa estamos hablando, ¿no? ¿Dónde yo encuentro estos alcaloides? Cuando a veces nuestros agricultores, por ejemplo, cosechan sus papas, parte de ello lo venden, otra parte lo dejan para su consumo y otra parte lo seleccionan, ¿no? Y dice, este es para mi semilla. ¿Qué quiere decir? Que estas papas les va a servir para que vuelvan a sembrar y la vuelvan a cosechar de ello. Entonces, para que acelere, supongamos que cosechan y ellos quieren tener ya la siembra porque la chacra ya está lista, ¿qué hacen para que lo germinen esta papa? Le colocan en unas habitaciones oscuras, ¿no? Cuartos oscuros, le ponen abajo una tela, un plástico, lo que sea, o en el suelo puro y la dejan ahí. La papa un poco que se deshidrata y germina, tiene sus raíces como lo están viendo. Y cuando ustedes a veces
hace poco hubo un comunicado, ¿no? Que falleció un chico por intoxicación de estos alcaloides. ¿Y cómo así? Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, tú entras a esa habitación que las papas ya están germinadas, el olor es muy, muy agresivo, hasta las fosas nasales te irrita, hasta te duele la cabeza. Eso se llama la chaconina o también la solacinina. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, te compras la papa y quizás porque no la has consumido, has viajado, luego lo encuentras germinado y la quieres cocinar, el sabor es diverso. Es un poco dulce e incluso el almidón ya no la tienes. Es muy raro, ¿no? Entonces, ahí lo tienes los alcaloides. No vayas a pensar, la profesora a mí me ha dicho que estamos comiendo alcaloides. No, los alcaloides es cuando la papa está germinada. Bien, y ahí tenemos otra obtención de las solanezas que hemos hablado hace un momento, de diversos frutos, diversas flores, ¿no? Especialmente de la papa. Y ahí te decía del tomate. ¿No? El tomate es muy agradable, aparte que tiene betacaroteno, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, ¿no? Pero cuando está verde, encontramos un alcaloide que se llama la tomatina o la tetrasacárido de la tomatidina. ¿Por qué se llama tetrasacárido? Porque tiene 3 moléculas de carbohidratos, en este caso de monosacáridos. Pues te decía, tiene azúcares. Entonces, uno de ellos para que ustedes la tengan. ¿Qué propiedades tiene el tomate? Tiene propiedades fungicidas por la presencia de los alcaloides. Y otro que tenemos elaborado en el blanco, el Veratrum album, que esta planta también lo has visto por los jardines seguramente, se aprovecha mayormente de las raíces, ¿no? También otros han hecho estudios de las flores, de los frutos también, ¿no? Entonces, estas plantas, sus hojas son con bastante nervadura, son hojas muy largas y en su tallo, en la parte inferior, es como fuera un bulbo de ajo, de cebolla. Y ahí está el veratrum. ¿Qué es lo que vas a sintetizar? ¿Qué alcaloide? La gervina. Pero antes para sintetizar esto, yo trabajo a nivel de la protoveratrina A y B. Es decir, que es un prototipo, que a partir de ello nosotros podemos manipular en todas las flechitas rojas que ustedes están viendo. Yo puedo ingresar un grupo de oxígeno, de alcohol, para que yo sintetice la veratrina, ¿no? Entonces, para que estos alcaloides, como decía, son tóxicos en pocas concentraciones también. Y hay otras, son las bases santinas. Ah, es que yo he escuchado que es las bases santinas. Pasa que las bases santinas son alcaloides que se caracterizan por un anillo de lepurinas. O también las pirimidinas, que son con un imidazol, ¿no? Entonces, que tiene un interés terapéutico, si se le trabaja, el que más conocemos, la cafeína, la teofilina, la teobrimina, ¿no? Que son broncodilatadores, por ejemplo, la teofilina. Bien. ¿Que es soluble en agua caliente? Sí, también en cloroformo, insoluble en agua fría, porque luego les gusta el agua caliente, ¿no? En éter tampoco ahí no les gusta. Carácter son anfotéricos. La importancia en la farmaconoxia, que hay un estímulo a nivel del sistema nervioso central, a veces se asocia con los analgésicos y como decía, antihistamínico. Son broncodilatadores, lo que te acabo de mencionar, la teofilina, especialmente en cuadros de asma. Y ahí tenemos las antinas, uno de ellos el café, ¿no? En la práctica te estoy pidiendo que lleves café, frutos frescos y frutos secos, ¿no? En el mercado sueles encontrar, ¿bien? Te pido una semana antes porque no quiero que después llegues al laboratorio y me digas, no, es que no encontré, no pude, no hice. Entonces, una semana antes, ¿bien? Tenemos el café, el grano se encuentra en la droga, se encuentra en los granos. Siempre el alcaloide vas a encontrar en los granos.
¿no? Hay diversos tipos de café, depende también uno de ellos de qué lugar viene la concentración de estas bases santinas. Sabes que el café, pues en nuestro Perú, por ejemplo, el más concentrado que hay es de Chanchamayo, pero por ejemplo en Jaén también siembran el café, pero el grado de las antinas es poquísimo. ¿Qué composición tiene estas antinas aparte de que si hablamos la cafeína? Pues, ¿no? Tenemos la goma arábica, por ejemplo, ¿no? La cafeína se encontramos en las semillas ricas en carbohidratos, el ácido clorogénico, el ácido cafeico, por ejemplo, ¿no? Y también las tasas de la teobromina, la teofilina también la tenemos ahí. Y ahí vienen las antinas, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Llévate un café verde, así como estás viendo, y otro café seco, para que tú corrobores en dónde encuentras mayor concentración de alcaloides, que lo vamos a ver con reactivos. Ya se le envió también la lista de reactivos al laboratorio, igual si es que Karen, si es que tú vas a la universidad, pues hazle recordar a los chicos del laboratorio que nos abastezcan los insumos que ya se les ha enviado. Bien, entonces en las antinas tenemos el ácido cafeico, que es una molécula con un benceno, con dos grupos alcoholes y tienes el grupo carboxilo allí con el grupo metilo también. Y hay otros que tenemos el N-metilnicotínico, tiene la trijonelina, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos las bases sentinas. Hablamos de la teofilina. ¿No? Todas las antinas, sus estructuras químicas son semejantes. La única que se varía son los grupos funcionales e incluso te he puesto de color rojo. Pero ves que tú, el núcleo, el centro, son idénticos. ¿Dónde voy a suplir? Solamente en los grupos nitrogenados, ¿no? Entonces, ese es para que ustedes memoricen una estructura química de las antinas. Y ahí tenemos el té, que también me parece que sí te estoy pidiendo hojas de té, porque ahí encontramos también alcaloides, ¿no? Algunos lo utilizan las flores, pero mayormente la utilizamos las hojas. Si encuentras flores de té, bien por mí, la llevas. En otros, por ejemplo, en otros pueblos, las flores lo utilizan, lo queman y le dicen que es muy aromático para las habitaciones, ¿no? Son sus mitos, sus creencias de ellos, pero bueno, no sé si funcionará y nosotros como investigadores podemos hacer trabajos de investigación allí. ¿Qué es lo que contiene este té a nivel de las familias sinensis? Es Camellia sinensis. Las sinensis son ácidos orgánicos, especialmente el succínico, clorogénico, flavonoides, el quercetol, por ejemplo, el catecol, ¿no? El estrés gálico, los taninos y las catequicos. Sí, hemos dicho hace un momento que tiene las bases púricas, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que ese es el prototipo. A partir de ello, nosotros podemos agregar o retirar grupos funcionales, de acuerdo a las cantidades o la acción farmacológica que querramos dar. Bien, y otro hablamos del cacao. Yo no le he puesto en el cacao, en sus muestras, pero ojo, si desean llevar el cacao, llévelo, no hay problema. Bien, entonces, ¿de qué parte aprovechamos? En las semillas. ¿Qué encontramos ahí? Mayormente encontramos pues el alcaloide, ¿no? Los alcaloides, la llamada la teobromina. Mayormente sus troncos son muy pequeños, sus ramas también, sus pétalos, mayormente del cacao, es de color amarillo. Sus frutos son ovoides, sus semillas son rugosas, también son ovoides, uno de ellos. Entonces, aparte del cacao que tiene estos alcaloides, tienen un ácido graso que se llama el linolol. Ese es el que consumimos, se llama el chocolate, ¿no? Cuando hacemos nuestro chocolate, cuando comemos chocolates, por ejemplo. Y ahí tenemos, ¿no? Otro también es la base de las antinas, que es otra especie
La cola nítida son semillas libres, como lo están viendo ustedes, ¿no? Se secan, ¿no? Y en este caso, de ahí se va a extraer la nuez de la cola. Estos se extrae, ahí la tienes, ¿no? Todo de las antinas, el famoso chocolate. Aparte que tiene azúcares, tiene almidón, tiene taninos y por lo pronto las bases púricas es donde su principal es la cafeína, pues, ¿no? Otro de ellos tenemos, por ejemplo, que la podemos traer, las otras drogas, la lineaceas, que la podemos aprovechar tanto de las hojas y flores. ¿Que lo encontramos en nuestro país? Sí lo encontramos. Sino que la literatura dice que su origen venía, pues no, de Brasil, Paraguay, Argentina, pero sí tiene cafeína, ¿no? Son estimulantes en nuestro sistema nervioso y ahí la tienes. Otro tenemos la guaraná, que es otro alcaloide que lo utilizamos para nuestras bebidas, por ejemplo. Aparte que son alcaloides, son ricas en qué? En taninos, ¿no? Y también en cafeína. Ah, que yo no sabía que solo el café tenía el alcaloide de la cafeína. No, hay ciertas plantas que tienen alcaloides que tienen cafeína también. ¿Bien? Ahora, no te puedo pedir esta planta porque es un poco difícil que lo encuentres acá en Lima. Mayormente está a veces en el área de la costa, por ejemplo, vamos por Chiclayo o quizás sí, por Olmos en Chiclayo. Ahí la Y encuentras. esta planta no es de Brasil. Buenas tardes. ¿De Brasil? El guaraná. Ujú. Porque de No, ahí lo sí, exportaban como bastante. decía, claro, pero acá en el Perú ya hay, así como ciertos alcaloides que decía, su origen fue en Brasil o en Paraguay o en otros países, pero ya lo han adecuado acá a Perú. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bien, ahí tenemos las bases de las antinas. Entonces, que se utilice el ácido gálico, uno de ellos el ácido gálico, la catequina, ¿qué propiedades tienen? Son astringentes, antiinflamatorios, porque hace un momento le decía, tienen taninos. Son útiles a nivel de la diarrea o gastroenteritis, por ejemplo. Además, yo te mencionaba que tenían propiedades antioxidantes. Es decir, nos protege de los radicales libres, ¿no? Y por lo pronto, pues nos va a reducir que estemos propensos a estas enfermedades degenerativas. Entonces, mira por qué. Y ahora, según la estructura química, ¿cuál es el grupo que le da la acción como astringente? Más que todo, la característica de una molécula que le da astringente son este anillo que lo estás viendo acá, No, ahora, realmente son estos anillos que están opuestos, pero es casi lo igual, solamente que están entrelazados ahí. Entonces, cuando son antioxidantes, por ejemplo, cuando tienen posiciones, enlaces o posiciones en la posición beta, valga la redundancia, ¿no? ¿Y con qué reactivos nosotros identificamos los alcaloides que lo vamos a hacer la otra semana? Podemos tener Mayer, Warner, Popov, Drager, por ejemplo, tenemos el Felin A, Felin B, ¿no? ¿Y qué colores nos van a dar? Depende de qué tipo de alcaloide vayamos a investigar, ¿no? Entonces, les sugiero que impriman sus guías, ya se lo ha subido también a la plataforma hace tiempo, pero si quieren imprimirlo hasta la semana 4 vean ustedes, ¿no? Porque hasta vamos a hacer la práctica 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, por favor, ahora ustedes divídase, ¿no? Quizás un grupo trae una planta, el otro grupo así, no van a llevar todos porque el tiempo pues se nos pasa, ¿no? A veces si llevas todo, no, a veces no te puedes identificar todos los alcaloides, ¿no?
O a veces sí se puede, por ejemplo, 2 personas pueden identificar del tomate, otros 2 de la berenjena, otros 2 del té, otros del café, otros quizás si vas a llevar el chocolate, otros, por ejemplo, vas a llevar una papa, quizás, ¿no? Quizás puedes llevar una papa germinada y podemos encontrar alcaloides. Bien, entonces era eso hoy la clase de los alcaloides, eh, más que todo tóxicos, porque pocos son utilizables con efectivos al comparar con los temas anteriores que eran derivados de los aminoácidos. En cambio acá son muy, a veces incluso entre pequeñas dosis son tóxicos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo los escucho, chicos. Ah, Efraín, dime. Ujú. Sí, gracias, Efraín. Lo que yo les decía que en las orquídeas son plantas que son muy, muy ornamentales, son muy bonitas incluso, ¿no? Yo les decía que estas plantas suelen tener, son muy delicadas aparte, pero sabes que botan un alcaloide que se le llama, le decía, la dendrovina. Y otros es la que te ocasiona toxicidad. Y como tú mismo decías, te han dicho no la lleves porque si te vas a dormir con ellas, son hipotensores, es decir, te baja la presión arterial. ¿Sí? Ujú. ¿Y para qué ibas a comprar, Efraín, orquídeas? ¿Iba a ser tu trabajo de investigación? Ujú. Y las orquídeas son caras, Efraín. Y eso, ahí mira, por acá en Lima, en el jardín, así, perdón, en donde venden plantas, te venden en 180, 150. Claro, no sé, tendrías que evaluarlo, pero puedes traerlo, pero no puedes, pasa que las plantas nos dan oxígeno, pero nosotros ¿qué le damos? Hay un intercambio, ¿sí o no? Las plantas qué nos dan a nosotros? A ver, Oxi- oxígeno, ¿no? Y nosotros le damos dióxido de carbono. Pero en la noche, estas plantas, X plantas, no solo las orquídeas, la reacción química es al revés, es inversa. Como estamos durmiendo, ¿no? Ellas desprenden dióxido de carbono y nosotros le damos oxígeno. Y es por eso que podemos, como decía alguien, pues si no lo lleves porque te puede morir intoxicado. Aparte que la orquídea desprende este alcaloide que te decía, la dendrovina, que ocasiona hipotensión. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más, los escucho. Chicos, chicas. Ah, José, te escucho. Doctora, buenas tardes. Es una ¿Cómo pregunta, estás? o lo puede formular la pregunta. En lo que son
hierbas naturales o frutos naturales, que en algunos, al momento de hervir, se activa el metabolito, como digo, la chicha morada o manzana de agua. ¿Se activa o pierde la función del metabolismo? Hay plantas o frutos o semillas, como la llames, que con el calor se desprende su metabolito. Pero hay plantas que no necesitas que le sometas a altas temperaturas, al contrario, se oxida el metabolito y ya no te sirve. Entonces, cada planta tiene un mundo, como decir, ¿no? Por ejemplo, mira, justo hablabas del maíz morado. El maíz morado, para que nos salga, porque el maíz morado tiene antocianinas, es decir, tiene antioxidantes para el cáncer. Pero ¿cómo lo hago que se desprenda? ¿Y dónde lo encuentro mayormente la concentración? Lo tengo que hervir para que se desprenda este metabolito. ¿Ves? De manera rústica. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer un macerado de hidroalcohólico, pero ¿de qué parte lo tengo que hacer yo? Que sí es del grano también, pero el mayor concentración está en la toronja, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú sabes que el brócoli tiene antioxidantes, que nos gusta comerlo en ensalada. Pero, ¿y cómo lo comemos? Ah, no, yo lo pongo en una olla y la pongo a hervir. Y la como. Todo amarillo está mi brócoli y estoy comiendo un antioxidante. No, porque ya se desnaturalizó. El brócoli se come en baño María. Entonces, mira, lo aprovechas los antioxidantes con baño María. Tiene que estar verdecito el brócoli. Por ejemplo, vamos a ver otra planta, ¿no? El tomate, por ejemplo. Nos gusta comer el tomate así en ensalada, ¿no? Pero si tú lo haces servir al tomate no te sirve porque ya el betacaroteno, los metabolitos o los alcaloides que acabamos de ver no están. Otros, por ejemplo, no es necesario que la sometas a calor ni a frío, sino que cuando manipulas con los reactivos químicos, ¿por qué te decía? Por ejemplo, ustedes hagan su exposiencia, ¿con qué lo vas a macerar? Con alcohol de 70. ¿Y por qué no de 96? Porque va a desnaturalizar ciertos metabolitos. Entonces nosotros cada planta tenemos que saber cómo trabajarlo, a qué temperatura soporta, si hay que someterle alcohol, agua, solventes orgánicos, eso tenemos que estudiarlo. Como alguien me decía, la chicha de jora. ¿Qué hace la chicha? ¿Qué es el maíz para la chicha de jora? El maíz como la papa, lo haces germinar el maíz y lo hierves el maíz, ¿sí o no, José? Sí, sí, lo estoy escuchando. Que Ujú. la chicha morada, un tío tenía la presión alta, baja, inmediatamente tomaba la chicha, se regularizaba la presión. Eso más o menos le decía por esa pregunta. Incluso el membrillo también, al momento de hervir o hacer agua también ayuda a lo que es para el estómago, la gastritis. Yo digo, pero al momento de hervir no se perderá los metabolitos. O sí, según la Mm, planta, ¿no, doctora? Según No, la... no, no. No, hay según la planta. Dice, por ejemplo, en el maíz no se va a perder, en el membrillo tampoco. Pero hay otras plantas que sí, no lo puedes someter a altas temperaturas. Ya no te sirve. Bien, Daría, cuéntame. Daría, ¿querías Doctora, preguntarme algo? bueno,
Doctora, buenas tardes. Una consulta. Sí, Marina. Nosotros hacemos el agua de cebada, lo tostamos, ¿no es cierto?, para hacer el agua de cebada, pero también he visto que lo tuestan hasta que esté negrita la cebada, y le llaman, bueno, ahí le dicen como que hacen un café de cebada, pero se hace así como negrito, quemadito. Entonces, bueno, yo la verdad no sé, ¿está correcto esa preparación? Eh, Lo tuestan así hasta quemarse, ¿no? Ajá, sí, he visto. Lo que pasa es que la cebada, ¿qué tiene? Es un diurético. Las cebadas son diuréticos. Ahora, cuando tú lo tuestas, ellos dicen, por ejemplo, no, yo quiero tomar café de cebada, pero ya no tiene una acción que digamos, ¿no? Sí, está negro porque la quieres simular que es un café, pero no tiene cafeína, ¿no? Al comparar con los otros cafés. Y tampoco si la tomas cuando está negrito, no tiene actividad diurética. ¿Sí? O sea, es como si estuvieras tomando una cebada quemada, doctora, entonces prácticamente Eso. no hay nada ahí. Ujú. Lo efectivo es que a medio la tuestes, no la quemes. Sí, porque sí he visto que lo toman así, doctora, por eso era mi consulta. Ujú. Sí, eso sí he visto también yo cuando vamos, por ejemplo, a recolectar plantas medicinales para estudios, he visto, ¿no? Incluso venden por el mercado diversos tipos de cebada tostadas y lo venden a la par con cole caballo, colinaza me parece también, ¿no? Por ejemplo, la linaza, ¿cuándo desprende sus metabolitos? Cuando lo hierves o cuando lo remojas. Igual la chía, por ejemplo, ¿no? Entonces, como le decía José, cada planta tiene su mundo, tienes que saberlo, estudiarlo. ¿Cómo vas a extraer sus metabolitos? Bien, no sé si tienen otra pregunta, interrogantes, chicos, chicas. Bien, no creo que no hay ninguna. Les dejo unos 10 minutos, es 6:04, 6:14 nos conectamos para ver cómo están sus trabajos de investigación. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me dejé? Ya, doctora. Bien. Sí,